Su maestra nunca lo reprendía, hasta el día en que decidió humillarlo delante de todos. Pero cuando empezó a jugar, la expresión de su rostro lo decía todo. Nunca lo vio venir. Elijah Beavers estaba sentado junto a la ventana, golpeando rítmicamente el lápiz contra su cuaderno. No eran nervios, solo una costumbre, una que su madre siempre le decía que dejara. Pero le ayudaba a pensar. El aula de la escuela secundaria Jefferson en Little Rock, Arkansas, bullía con la charla habitual previa a la clase, pero Elijah mantenía la atención en la hoja de ejercicios que tenía delante. Le gustaba terminar las cosas pronto. La señora Abigail Thornton estaba de pie al frente del aula, repasando sus apuntes. Llevaba casi 15 años enseñando sexto grado y se había forjado una reputación de estricta pero justa, al menos con sus allegados. Elijah nunca había sido uno de ellos. Nunca era obvio. Nunca alzaba la voz ni lo insultaba directamente, pero rara vez lo reprendía cuando levantaba la mano. Si acertaba una pregunta, ella pasaba a otra cosa rápidamente. Si se equivocaba en una, por poco común que fuera, ella se quedaba un rato, casi saboreando el momento. Elijah se dio cuenta. También algunos de sus compañeros. Oye, casi ni te mira, susurró Tyler Bittman, el chico sentado a su lado, una tarde. ¿Tienes, como, invisibilidad de profesor o algo así? Elijah se encogió de hombros. Supongo que sí. Pero hoy se sentía diferente. La señora Thornton lo miraba más de lo habitual. No de una manera que indicara problemas, sino algo más. Expectación. La clase comenzó. Una discusión de historia típica, algo sobre la guerra civil. Elijah tomó notas, escuchando, esperando a que se repitiera el patrón habitual. Pero entonces. Elijah, la voz de la señora Thornton resonó en la sala, nítida y firme. ¿Por qué no respondes a esta? Todas las cabezas se giraron. Elijah parpadeó. Ella no lo llamó. Se incorporó, examinando la pizarra. La marcha al mar del general Sherman fue una campaña militar destinada a quebrar los recursos y la moral de la Confederación. Murmuró, no está mal. No está mal. Fue una respuesta perfecta. Algunos estudiantes intercambiaron miradas. Tyler le lanzó una mirada que decía, ¿de qué se trataba? La clase continuó, pero algo había cambiado. La señora Thornton ya no lo ignoraba. Estaba observando. Y entonces, justo antes de que sonara el timbre, hizo su movimiento. Elijah, dijo mientras los estudiantes empezaban a recoger. Quédense un momento. Algunas cabezas se volvieron de nuevo, pero nadie dijo nada. Elijah se tomó su tiempo para guardar su cuaderno antes de acercarse a su escritorio. Te oí hablar el otro día, dijo, juntando las manos. De tu abuelo. Elijah frunció el ceño. ¿Qué hay de él? Dijiste que era un músico. Hizo una pausa. Algo en su tono de voz hizo que el ambiente se sintiera más pesado. Él asintió. Sí. Era pianista. Tocaba jazz. Los labios de la señora Thornton se curvaron ligeramente. No era exactamente una sonrisa burlona, pero algo parecido. Interesante. Se recostó en su silla, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. Debes haber aprendido alguna que otra cosa. Elijah dudó. No estaba seguro de a dónde quería llegar, pero no le parecía bien. Un poco, admitió. Su sonrisa se ensanchó, pero no había calidez en ella. Me alegra saberlo. Sonó el timbre. Elijah agarró su mochila y se dirigió a la puerta. Pero su voz lo detuvo. Mañana, dijo, veamos qué tienes. Él se volvió. ¿Qué? Señaló el viejo piano vertical que acumulaba polvo en un rincón de la habitación. Tocarás algo para la clase. Elijah la miró fijamente. Unos cuantos estudiantes cerca de la puerta se detuvieron, mirándose fijamente. ¿Por qué?, preguntó. La señora Thornton ladeó la cabeza, como si la pregunta le hiciera gracia. ¿Por qué no? Dijiste que tu abuelo tocaba. Seguro que tienes algo de ese talento. Elijah conocía ese tono. No era curiosidad. No era ánimo. Era una trampa. Pero no iba a ceder. Elijah apenas durmió esa noche. Se quedó en la cama,
mirando al techo, repasando su conversación con la señora Thornton una y otra vez. No era una petición. Era un desafío. Y él sabía exactamente de qué tipo. Ella esperaba que tropezara, que se avergonzara, que confirmara la opinión que ya se había formado sobre él. Pero no conocía toda la historia. A la mañana siguiente, Ilaiche entró en el aula sintiendo el peso de algo no dicho. El rumor se había extendido rápidamente. Los susurros lo siguieron mientras tomaba asiento. «¿Vas a tocar hoy?», sonrió Brandon Hall, uno de los chicos más ruidosos, desde el otro lado del aula. Ilaiche no respondió. «No sabía que fueras pianista», murmuró Tyler a su lado. Ilaiche mantenía la vista fija en su cuaderno. «Hay muchas cosas que la gente no sabe». La señora Thornton entró, dejando sus libros con aire de satisfacción. Apenas se dio cuenta de que los estudiantes se estaban acomodando, su atención se desvió hacia Ilaiche antes de comenzar la lección. La primera mitad de la clase se alargó, pero Ilaiche apenas oyó nada. Su mente se adelantaba al momento en que ella lo llamaría. ¿Y entonces? «Bueno», dijo, cerrando su libro y mirando el reloj. «Tenemos un pequeño tiempo antes de la siguiente lección». «Perfecto». Se giró hacia el viejo piano vertical en la esquina. «Ilaiche, veamos qué puedes hacer». El aire en la sala cambió. Los estudiantes se acomodaron en sus asientos, algunos susurrando, otros observando atentamente. Ilaiche no se movió de inmediato. Sentía todas las miradas sobre él. Su corazón no latía rápido, pero sí fuerte. Constante. Entonces se puso de pie. Unas risas apagadas resonaron en la sala mientras caminaba hacia el piano. Alguien murmuró algo que no pudo entender, pero no le hizo falta. Ya conocía el tono. La señora Thornton juntó las manos. «Toca lo que quieras». Ilaiche estudió el piano. Era viejo, con las teclas ligeramente amarillentas por el tiempo, algunas astilladas en los bordes. Pasó los dedos suavemente sobre ellas, solo una vez. El instrumento estaba desafinado. No mucho, pero suficiente. Suficiente. Inhaló, se sentó y apoyó las manos sobre las teclas. Sabía exactamente lo que iba a tocar. Entonces lo oyó. Una risita. Baja pero clara. Ya no se trataba solo de demostrarle a la señora Thornton que estaba equivocada. Se trataba de demostrarles a todos que estaban equivocados. Y lo haría de una forma inolvidable. El aula nunca había estado tan silenciosa. Incluso la señora Thornton, que solía comportarse con una seguridad petulante, ahora tenía algo más en su expresión. Curiosidad. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante, esperando. Algunos esperaban un desastre. Otros solo estaban allí para el espectáculo. Ilaiche puso los dedos sobre las teclas. Se sentían familiares bajo su tacto, aunque este piano no se parecía en nada al que tenía en casa. El piano de su abuelo había sido cálido, muy querido, sus tonos profundos y ricos llenaban la habitación sin esfuerzo. Las teclas estaban un poco rígidas. La tabla de resonancia probablemente estaba deformada por años de abandono. Una respiración profunda. Un momento de quietud. Entonces tocó. Las primeras notas flotaban en el aire, suaves y constantes. Una progresión de blues, como la que su abuelo tocaba durante horas en las húmedas tardes de Arkansas. Los dedos de Ilaiche se movían con seguridad, deslizándose por los acordes, con la mano izquierda marcando el ritmo mientras la derecha bailaba sobre la melodía. El aula se movió. Los susurros cesaron. Incluso los niños que antes sonreían con suficiencia se quedaron paralizados. La señora Thornton se cruzó de brazos, frunciendo ligeramente el ceño. Había esperado vacilación. Tal vez un comienzo tembloroso. En cambio, estaba escuchando algo para lo que no estaba preparada. Ilaiche no se detuvo a observar sus reacciones. Ya no tocaba para ellos. Tocaba para sí mismo. Para su abuelo. Se sumergió en la música, sintiendo cada nota como si contara una historia que solo él entendía. Sus dedos se deslizaban sin esfuerzo, logrando un equilibrio entre la precisión y la emoción pura. No era solo habilidad técnica, era una conversación entre él y las teclas. Entonces se arriesgó. Pasó a algo más complejo,
dejando que sus manos tejieran intrincados recorridos arriba y abajo del teclado. Una progresión que le había enseñado su abuelo. Una con la que había luchado durante meses antes de dominarla por fin. Una línea de bajo profunda y vibrante latía bajo una melodía imponente, notas que colisionaban y se resolvían en perfecta armonía. Cuanto más tocaba, más denso se volvía el silencio. Su peso se cernía sobre todos los presentes, envolviéndolos como las mismas notas que llenaban el aire. Nadie reía ya. Tyler, sentado cerca del frente, se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos muy abiertos. Brandon, que había hecho una broma antes, tenía los brazos cruzados, pero ya no sonreía con sorna. Algunos otros estudiantes intercambiaron miradas, con expresiones que mezclaban asombro y algo más. Algo cercano a la admiración. Y entonces, el crescendo. Los dedos de Ilaiche presionaron firmemente las teclas, creando acordes que resonaron en las paredes. La música se expandió, llenando cada centímetro de la sala. Cada espacio silencioso donde alguna vez vivió la duda. Empujó con más fuerza, dejando que la última carrera cargara con el peso de todo lo que no había dicho. Y entonces, silencio. La última nota quedó suspendida en el aire un instante antes de desvanecerse. Ilaiche levantó las manos y las apoyó en su regazo. Por un segundo, nadie se movió. Nadie habló. Entonces, un solo aplauso. Provenía del fondo del aula. Luego otro. Y otro. En cuestión de segundos, toda la clase aplaudía. Tyler soltó un silbido bajo. «¡Maldición!». Brandon, todavía sentado con los brazos cruzados, negó levemente con la cabeza. No sabía que pudiera hacer eso. Ilaiche exhaló, con el corazón latiendo con fuerza, no por los nervios, sino por la energía pura de lo que acababa de suceder. Había hecho más que jugar. Había cambiado algo. Los aplausos aumentaron, los estudiantes se miraron entre sí como si acabaran de presenciar algo que no debían ver, algo que recordarían. Pero el silencio más fuerte de todos provino de la señora Thornton. Su rostro era indescifrable. Estaba de pie junto a su escritorio, con los brazos cruzados y los labios apretados. Los aplausos continuaron a su alrededor, pero no se había movido. No había dicho ni una palabra. Ilaiche permaneció quieto, con las manos apoyadas en su regazo, respirando profundamente. No sonreía. No buscaba aprobación. Simplemente dejó que el momento. No se estiró, dejándolos a todos asimilando lo que acababa de suceder. Finalmente, la señora Thornton habló. «Bueno», dijo con voz entrecortada. Eso fue inesperado. Los aplausos cesaron. Los estudiantes la miraron a ella y a Ilaiche. Algunos seguían susurrando con entusiasmo, pero la energía en la sala había cambiado. Ya no era solo entretenimiento. «¿Dónde aprendiste a tocar así?», preguntó, ladeando ligeramente la cabeza. Ilaiche la miró a los ojos, impasible. «Mi abuelo». Algo brilló en su expresión, pero desapareció demasiado rápido para identificarlo. Se enderezó. «Ya veo». Una pausa. La señora Thornton tamborileó con los dedos sobre el escritorio, el único sonido en el aula, ahora silenciosa. Luego se volvió hacia el resto de los estudiantes, como si se deshiciera de cualquier pensamiento que hubiera cruzado por su mente. «Muy bien, volvamos a nuestra clase». Pero nadie se movió. Ilaiche miró a su alrededor. Tyler seguía observándolo, con las cejas arqueadas, como si no pudiera creer lo que acababa de ver. Madison Green, una chica al fondo, parecía casi molesta, como si les hubieran arrebatado el momento demasiado pronto. Brandon se burló por lo bajo. «¿Eso es todo?». La señora Thornton lo miró de golpe. «¿Disculpa?». Brandon se encogió de hombros, revolviéndose en la silla. «O sea, eso es todo lo que vas a decir». Solo tocaba como. Hizo un gesto vago. Como algo que se escucha en la tele. «¿Y vas a seguir adelante?». Algunas cabezas asintieron. La señora Thornton apretó los labios. «Esto es un aula, no un concurso de talentos». Elia respiró hondo, recomponiéndose. «No creías que pudiera tocar, ¿verdad?». Su mirada se dirigió a él, penetrante, evaluadora. Él no la dejó apartar la mirada. «Por eso me llamaste». Unos murmullos resonaron en la sala.
La señora Thornton dejó escapar un suspiro lento. Simplemente te di la oportunidad de compartir tu talento con la clase. Y la Iche negó con la cabeza. No, no lo hiciste. Su voz era tranquila. Serena. Pensaste que me equivocaría. Por eso me lo pediste. Más susurros. Los dedos de la señora Thornton se curvaron ligeramente contra el borde de su escritorio. Ya basta, y la Iche. Pero no había terminado. No le habrías preguntado a Tyler, continuó, mirando a su amigo. Ni a Madison. Ni a Brandon. Pero me lo preguntaste a mí. ¿Por qué? La sala contenía la respiración. La señora Thornton tensó la mandíbula. Te estás pasando de la raya. No lo creo. Sus ojos se oscurecieron. Su postura se endureció. Siéntate. Por primera vez en todo el año, y la Iche no hizo lo que le dijeron de inmediato. Miró a su alrededor, a los compañeros que antes lo habían ignorado, a los que lo habían subestimado, a los que habían sonreído con suficiencia cuando ella lo llamó por su nombre. Luego, lentamente, se puso de pie. El silencio se sentía más denso ahora. Cargado. Y la señora Thornton, a pesar de su control habitual, parecía un poco conmocionada. Pero esta vez, ella no era la que mandaba en la sala. Y la Iche regresó a su asiento, sintiendo el peso de cada paso. Su corazón ya no latía con fuerza. No estaba nervioso. De hecho, una extraña sensación de calma lo invadió. Se sentó, aún sintiendo las miradas de todos a su alrededor. Tyler asintió lentamente, uno que no necesitaba palabras. Madison seguía observando a la señora Thornton, con los brazos cruzados, como si esperara algo más. Pero la señora Thornton se había dado la vuelta. Abrió su plan de clase, con la mirada fija en la página, como si pudiera fingir que no había pasado nada. Sigamos adelante. La sala no volvió a la normalidad tan rápido como esperaba. La energía persistía. La gente seguía susurrando. Ya no se trataba solo de música. Brandon se recostó en su silla, con los brazos cruzados. Qué raro que no quieras hablar de eso. La señora Thornton levantó la vista de golpe. ¿Disculpa? Brandon se encogió de hombros. Le diste mucha importancia a que tocara, pero ahora actúas como si nada hubiera pasado. Unas pocas palabras silenciosas de acuerdo resonaron en la sala. La señora Thornton apretó el libro con más fuerza. Ya basta. Pero y la Iche lo había visto. La vacilación. La incomodidad. Y todos los demás también. Durante el resto de la clase, la autoridad habitual de la señora Thornton se sintió debilitada, como una ventana de cristal recién rota. Ella seguía controlando la clase, pero los alumnos no estaban tan concentrados. El ritmo habitual había desaparecido. Cuando por fin sonó el timbre, las sillas rozaron el suelo mientras los alumnos recogían sus cosas, murmurando entre ellos al salir. Y la Iche se echó la mochila al hombro y se dirigió a la puerta. Pero justo antes de salir, la señora Thornton lo llamó por su nombre. Y la Iche. Se giró. Por un instante, pareció que iba a decir algo significativo, algo real. En cambio, su expresión se endureció. Espero que entiendas que esta sigue siendo mi clase. Y la Iche la observó. Entonces, con la misma voz tranquila y firme que había usado antes, dijo, lo sé. Se hizo un silencio momentáneo. Luego salió. En el pasillo, Tyler lo alcanzó. Hermano. ¿Qué fue eso? Y negó con la cabeza, sonriendo. Acabas de, lo pusiste todo patas arriba. Y la Iche dejó escapar un suspiro. Sí. Tyler le dio un codazo en el hombro. ¿Y entonces, vas a volver a jugar? Y la Iche lo pensó. Sobre la sensación de las teclas bajo sus dedos. Sobre la música que llenaba la habitación. Sonrió. Sí. Creo que lo haré. Porque hoy no solo había tocado música. Lo habían escuchado. Y la Iche caminó a casa esa tarde con paso ligero. El sol colgaba bajo sobre West Markham Street, proyectando largas sombras mientras serpenteaba por la ruta familiar. El peso que había cargado desde ayer, la tensión, la duda, había desaparecido. En la tienda de la esquina cerca de su barrio, se detuvo a comprar una botella de agua. El señor Enson,
el dueño de la tienda, lo observó con una mirada cómplice. Pareces un niño que acaba de hacer algo importante. Y Laiche dudó. Luego sonrió. Quizás sí. Para cuando llegó a casa, el olor a bagre frito y pan de maíz llenaba el aire. Su madre estaba en la cocina, tarareando mientras daba la vuelta a los filetes. Llegas tarde a casa. Y Laiche dejó su mochila junto a la puerta y se sentó a la mesa de la cocina. Tuve un día largo. Su madre lo miró por encima del hombro. ¿Bien o mal? Él pensó en ello. En cómo la sala se había quedado en silencio. En cómo la señora Thornton lo había mirado. En cómo sus compañeros lo habían visto, realmente lo habían visto, por primera vez. Bien, dijo finalmente. Muy bien. Ella apagó el fuego, se secó las manos con un paño de cocina y se sentó frente a él. ¿Quieres hablar de eso? Y Laiche asintió. Y durante los siguientes 15 minutos, se lo contó todo. Ella no lo interrumpió. No lo apuró. Solo escuchó. Su expresión oscilaba entre la preocupación, el orgullo y algo más suave. Casi triste. Cuando terminó, ella exhaló. Parece que la incomodaste. Creo que sí. Ella lo observó. ¿Y qué opinas de eso? No tuvo que pensarlo mucho. Como si tuviera que pasar. Su madre sonrió, extendiendo la mano por encima de la mesa para apretarle la suya. Bien. Al día siguiente en la escuela, las cosas cambiaron. No drásticamente. La señora Thornton seguía dirigiendo su clase de la misma manera, seguía llamando a los mismos estudiantes, seguía actuando como si nada hubiera cambiado. Pero la energía en la sala había cambiado. La gente la veía diferente ahora. Y también veían a Laiche diferente. Durante el almuerzo, algunos estudiantes, algunos que nunca le habían hablado, se detuvieron en su mesa. Tío, estuviste increíble tocando el piano, dijo Madison, deslizándose en el asiento frente a él. ¿Cuánto tiempo llevas tocando? Desde los 5 años. Tyler negó con la cabeza. Tío, nos has estado ocultando algo. Y Laiche sonrió con suficiencia. Supongo que sí. Desde el otro lado de la cafetería, la señora Thornton pasó con la bandeja en la mano. Sus miradas se cruzaron. Esta vez, ella apartó la mirada primero. ¿Y Laiche? Siguió comiendo. Porque ya había dicho todo lo que tenía que decir. Algunas lecciones no se enseñan en los libros. Algunos momentos cambian la forma en que las personas ven el mundo, lo quieran o no. La señora Thornton se había pasado el año ignorando a Laiche. Y en tan solo unos minutos, se había asegurado de que ella no lo volviera a hacer. Tal vez nunca lo diría en voz alta. Tal vez nunca admitiría lo que había hecho, lo que había asumido. Pero no importaba. Porque ahora Laiche sabía algo que ella desconocía. Cuando intentan silenciarte, cuando intentan subestimarte, lo mejor que puedes hacer es dejar que tu talento hable más alto que sus dudas. Y cuando lo hagas, no tendrán más remedio que escuchar. Vaya, si has llegado hasta aquí, gracias. En serio. La historia de Laiche no se trata solo de música. Se trata de ser visto. Se trata de demostrar que tu voz, tu talento, tu presencia importan, incluso cuando el mundo intenta ignorarte. ¿Cuántas veces te has sentido como Laiche? Como si la gente dudara de ti incluso antes de que tuvieras la oportunidad de mostrarles quién eres realmente. Si esta historia te conmovió, sigamos conversando. Deja un comentario abajo, dime, ¿alguna vez has tenido un momento en el que le demostraste a alguien que estaba equivocado simplemente siendo tú mismo? ¿O, qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de Laiche? Y oye, si crees en las historias que importan, si quieres más momentos que desafíen nuestra forma de ver el mundo, suscríbete. No para mí. Para las historias que merecen ser contadas. Para las voces que se niegan a ser ignoradas. Para los momentos que lo cambian todo. Dale a me gusta. Suscríbete. Y nos vemos en la próxima historia.